Adolf Eichmann, el famoso nazi que escapó de la justicia durante 15 años, antes de que su juicio hiciera entender al mundo el término holocausto. Bajo juramento, Eichmann insistía que era un gerente intermedio, sin sangre en las manos. Dass ich nie einen Menschen getötet habe, dass ich nie einen Menschen erschlagen habe, dass ich nie einen Menschen geschlagen habe. ¿Esto es cierto o sus palabras eran solo mentiras? La mayoría de los de mi generación no entiende cómo hace más de 70 años un grupo pequeño de nazis pudo empezar una guerra que mató a 60 millones de personas. Quiero averiguarlo, y para poder hacerlo usaré estos naipes. Hoy las usan tanto los militares como los policías para identificar sus objetivos. Pero nunca nadie reunió un mazo de naipes para el grupo de asesinos más famoso de la historia. Con la ayuda de expertos, quiero saber qué puesto ocupa cada uno de estos nazis en el escalafón del mal. Mi nombre es James Ellis, y estos son los aliados de Hitler. Es interesante analizar los diferentes aspectos de esto. Me parece un personaje difícil porque jugó un papel fundamental para el genocidio nazi, pero al mismo tiempo, como era un engranaje en la máquina, quizá fuera reemplazable. Lo que me parece interesante de Eichmann es el enfoque rutinario que le daba a su trabajo. Para él era automático, iba a trabajar, hacía su trabajo y volvía a casa. Hay que recordar que no era un nazi superior. Ese uniforme es de un teniente coronel de la SS. No es de tan alto rango, es más bien medio. Cuando se incrementaron las medidas antisemitas y aumentó la persecución, él participó. Un régimen genocida no solo necesita hacedores de discursos, no solo necesita gente gritando en el podio, no solo necesita políticos, necesita organizadores, gente que haga planes y los lleve a cabo. Eichmann, uno de los funcionarios nazis que escaparon del castigo después de la Segunda Guerra, se desvaneció en el aire antes de ser ubicado en Argentina a fines de los 50. Fue capturado en secreto y llevado a Israel para enfrentar a sus acusadores. Su juicio duró 4 meses y fue visto por millones en todo el mundo. En el juicio, Eichmann aseguró que solo era un administrador, que no tenía injerencia directa en el genocidio masivo que sus jefes nazis llevaron a cabo. Quiero saber si su defensa tiene algún dejo de verdad. Así que vine a Alemania para investigar la historia de Eichmann en una institución que ayudó a atraparlo. Ese es el mapa. Casi todos los puntos acá son una escena del crimen. ¡Wow! Jens Rommels es fiscal en la Oficina Central para la Investigación de los Crímenes del Nacionalsocialismo en las afueras de Stuttgart. Es una increíble representación visual del tamaño y alcance de los crímenes nazis. Y es solo una parte de ese alcance. Debe ser una tarea muy abrumadora para ustedes porque tienen todas estas escenas de crímenes y tratan de llevar a los responsables de esto a la justicia. Sí, es una tarea enorme para una oficina tan pequeña como la nuestra. 70 años después, Jens y su equipo siguen persiguiendo posibles criminales de guerra del Tercer Reich. Han identificado unos 28,000 lugares de crímenes de guerra. Pero como muchos de los sospechosos ahora tienen más de 90 años, el tiempo se acaba. Estos crímenes fueron 7 décadas atrás, pero su oficina investiga estos crímenes hoy. Bueno, por supuesto, estos son eventos históricos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que nosotros hacemos, todas nuestras investigaciones, son porque los acusados o algunos de ellos siguen vivos. Y también es importante para las víctimas o sus parientes. Para ellos sigue siendo un problema. Ahora vamos a la sala de ficheros. Aquí tenemos 1.7 millones de fichas con nombres, ubicaciones y unidades militares. ¿1.7 millones? 1.7 millones. Tenemos más de 700,000 nombres de acusados o testigos. Desde Hitler hasta el matón más bajo, los detalles de sus crímenes están registrados acá.
Me interesa averiguar más sobre Eichmann. ¿Tienen algo sobre él acá? Debería haber un archivo sobre él, pero primero tenemos que revisar en las fichas acá. Veamos. Esta de acá es su ficha. Se ve que hay muchas fichas sobre él. Son 8 en total. ¿8 fichas es poco común? Es poco común porque él era una figura prominente y fue responsable de muchas víctimas. Acá están sus datos personales. Adolf Eichmann. Sí. Y el puesto que ocupaba como jefe de una unidad en la SS, responsable por las matanzas y robos de ciudadanos judíos. Como era un burócrata que pasó la Segunda Guerra detrás de un escritorio, no era muy conocido entre los cazadores de nazis cuando el conflicto terminó. En la Alemania de posguerra, el proceso de desnazificación emprendido por los aliados pronto se convirtió en menos prioritario que prepararse para el conflicto con la Unión Soviética. Así que había poco entusiasmo en la Alemania de posguerra para encontrar y procesar criminales de guerra, sobre todo los que no estaban en lo más alto del régimen. Esto le permitió a Eichmann y a muchos otros escapar de la red. Esto es increíble. Cientos de miles de personas tienen sangre en las manos y algunos de ellos siguen libres. Eichmann, sin embargo, era uno de los prófugos de más alto perfil que fueron apresados. El arresto llevó a la luz su increíble teoría. Para saber más sobre cómo empezó con el nazismo, voy 620 kilómetros al noroeste, a la capital de Alemania, Berlín. La historiadora Stefanie Fischer me lleva al lugar donde floreció la carrera de Eichmann bajo el ala de Adolf Hitler. Él iba a la misma escuela que Adolf Hitler, ¿es cierto? Sí, ¿En serio? sí, eso es algo que siempre sorprende, ¿verdad? Y de inmediato pensamos si había una conexión, pero no parecía haberla. Sí, no es que la escuela fuera conocida por radicalizar a los niños ni nada de eso. No que yo sepa. Nacido en 1906, Eichmann era 17 años más joven que Hitler. Por eso nunca se cruzaron en los corredores de su escuela secundaria en Linz, Austria. Eichmann era un adulto anodino y tuvo una infancia anodina. Dejó la escuela de formación profesional sin completar sus estudios de mecánico. Trabajó con su padre, trabajó como vendedor. Eichmann era un tipo muy común y mediocre. ¿Y sabemos por qué Eichmann se interesó tanto en la política de derecha? Creo que lo que le pareció atractivo de eso es la idea de camaradería, de pertenecer, de ser parte de un grupo de hombres, de estar juntos, de beber cerveza y tener objetivos comunes sobre cómo cambiar el mundo. Y parte de eso era el antisemitismo. ¿Y por qué el antisemitismo era parte de su visión del mundo? Aunque nos parezca una locura en la actualidad, no era algo muy inusual en esa época. Después de la Primera Guerra Mundial, entre los grupos de derecha y de izquierda también había un alto grado de antisemitismo. No era algo exclusivo del movimiento nazi en esa época, pero los nazis lo llevaron al extremo. La maquinaria de propaganda nazi que difundía conspiraciones judías alimentaba el antisemitismo preexistente de Eichmann. Se unió a la SS en 1932. En 1933, Eichmann fue enviado a Dachau para entrenamiento paramilitar, y eso no lo entusiasmaba mucho. Pidió ser transferido a la SD, el servicio de seguridad de la SS, y ser transferido a Berlín. Él era ambicioso y quería trepar en el partido, pero no por la vía militar. En Berlín lo asignaron al centro del aparato de seguridad de Hitler. Tengo una foto del edificio original. Oh. Vamos a ver. Sí. Esta es una foto del edificio que había acá antes. Exacto, esa era la sede central de la SS. El Servicio de Seguridad SD Gestapo. La SS era el servicio de seguridad de Hitler, la Gestapo su policía secreta, y la SD el ala de inteligencia donde trabajaba Eichmann. La SD se convertiría en una de las organizaciones más poderosas del Tercer Reich. Recogía cualquier tipo de información sobre los enemigos. Bien, esos enemigos no solo eran potencias extranjeras, también eran otros enemigos aparentes, como los judíos, comunistas, miembros de la iglesia, masones. Cualquiera que a Hitler no le gustara era un objetivo para la SD. ¿Cuáles eran sus responsabilidades?
Se encargaba de recolectar datos de los judíos, pero en particular debía crear planes de emigración para que los judíos se fueran de Alemania. Era un proyecto enorme, solo piénsalo. Acá fue que demostró ser un excelente burócrata. El primer intento de los nazis de sacar a los judíos de Alemania incluía políticas racistas y restrictivas para obligarlos a emigrar. A Eichmann le dieron la tarea de coordinar este esfuerzo a través de la SD y se puso a trabajar con mucho entusiasmo. ¿Por qué estaba tan dispuesto a trabajar en una institución que perseguía gente? ¿Por qué es que él llegó y consiguió este trabajo? Entiendo que quería escapar del servicio militar, pero él perseguía masones y también perseguía judíos. ¿Qué cosa de ellos lo llevó a hacer eso? Solo podemos leer los documentos que tenemos y muestran que él eligió trabajar ahí. Claro. Y que no fue algo a lo que lo obligaron. Así que él eligió trabajar en este departamento que perseguía judíos. En su juicio, Eichmann declaró que allí fue donde mostró por primera vez su capacidad como administrador, aunque negó que hubiera algo más que eso. Das waren meine inzwischen mir angelernten Fähigkeiten auf dem Gebiet des Auswanderungswesens. So konnte ich sehr wohl jene Zeit auf diesem Gebiet als Spezialist gelten. Pero los registros históricos prueban que había mucho más en esta historia. En 1938, después que Alemania anexara Austria, Eichmann fue enviado a Viena. Estableció la oficina central para la emigración judía y se puso a trabajar en la cacería de judíos en el país en el que creció. Era un experto en la tarea de presionar a la gente. Eichmann tomó medidas, sobre todo en Viena, para forzar la emigración, para hacerles la vida tan difícil e inviable a los judíos, para que tuvieran tan cerca la amenaza del terror que no tuvieran otra opción más que encontrar la manera de escapar del país. Eichmann imaginaba estafas financieras para robar propiedades judías y congelar sus activos. En mayo de 1938 se jactaba ante sus colegas: los tengo completamente en mis manos. No se atreven a dar un paso sin antes consultarme. En solo un año, Eichmann obligó a 100.000 judíos a irse de Austria. Es algo que nadie debería sufrir, ni en esa época, ni ahora. En su juicio en 1961, Eichmann aseguró que no tenía rango suficiente en la cadena de mando para tener ninguna injerencia en el Holocausto. Denn dazu war mein Dienstgrad zu klein und meine Dienststellung zu gering. Pero su éxito en obligar a miles de judíos a salir de Austria sugiere lo contrario. De hecho, Eichmann y los nazis recién empezaban. El papel de Eichmann en la SD era identificar maneras de deshacerse de los judíos. Por ejemplo, emigración forzada y robo de riqueza y propiedades. Con la ayuda de Eichmann, desde mediados de los 30 en adelante, judíos y otros enemigos del Estado fueron perseguidos hasta que no tuvieron otra opción que abandonar su tierra natal, solo para descubrir que su situación era todavía peor. No había ningún lugar para los refugiados judíos. Muchos países estaban cerrados para ellos. Un ejemplo muy famoso. En mayo de 1939, un transatlántico que llevaba unos 900 refugiados judíos salió de Alemania en busca de un hogar. Al St. Louis se le negó entrada a Cuba, a los Estados Unidos y a Canadá, y fue obligado a volver a Europa. Más tarde, más de 250 pasajeros fueron asesinados en campos de concentración y exterminio. Quiero averiguar cómo se siente escapar de ese tipo de tiranía. Desde que terminó la Segunda Guerra, Alemania ha sido mucho más acogedora con los refugiados. ¿Cuánto hace que vives en Alemania? Vivo acá en Alemania hace más de 38 años. Y aunque no puedo hablar con los que estuvieron en el transatlántico, puedo hablar con gente que sufrió tormentos similares. Vine acá un año después de la revolución iraní. Hamid Nobsari es director de la Asociación de Refugiados Iraníes en Berlín, un grupo que apoya a quienes buscan asilo. Los nuevos gobernantes de Irán y la situación política se habían vuelto intolerables para mí, y cuando no lo soporté más, me fui. Luego de la revolución de 1979, Irán se convirtió en un régimen totalitario. La persecución de opositores políticos y grupos minoritarios se convirtió en política de Estado.
Igual que Adolf Eichmann usó el aparato del terror para expulsar a los judíos, el líder de Irán, el ayatolá Jomeini, intimidó a su pueblo para someterlo. Muchos fueron obligados a abandonar el país en el que nacieron. ¿Por qué los refugiados vienen a Alemania? ¿De qué condiciones escapan? Muchos se sienten obligados a abandonar su país por razones políticas, por hambre, por no tener posibilidades económicas de vivir bien. Pero también hay personas que se van por su género, mujeres y homosexuales. Los iraníes vienen a este lugar por la dictadura religiosa, para liberarse. Los sirios, por la guerra civil. Pero si vienen de Afganistán, es porque no tienen futuro. Si son de aldeas en el campo, puede ser por persecución de los talibanes y otros paramilitares. En 2015, más de 1 millón de refugiados, escapando de la guerra civil, persecución política y penurias económicas, emigraron a Europa. Como respuesta, Alemania abrió sus fronteras. ¿Cómo crees que la historia de Alemania influye en su actitud con los refugiados? Creo que muchos se sienten obligados a defender a las minorías y a los refugiados por el pasado de Alemania. Yo creo que nadie deja su país natal por voluntad propia, el lugar donde uno creció y vivió su vida. El tipo de persecución sancionada por el Estado que describe Hamid tiene mucho que ver con el trabajo de Eichmann. En 1939, los alemanes invadieron Polonia. Esto le dio a Eichmann un desafío todavía mayor. Cada vez era más obvio que cuanto más territorio conquistaban, más judíos tendrían bajo su control. Y cuando los nazis entraron marchando a Polonia, de repente tenían 3 millones más de judíos. Pero, ¿qué iban a hacer con ellos? Para resolver el problema, las políticas de Eichmann pasan de la emigración forzada a la deportación. Y uno de sus proyectos favoritos para resolver este problema era muy curioso. Si quieren llegar a la raíz del pensamiento de mente nazi, solo tienen que ver el Plan Madagascar, Isla Grande, en las costas de África, y los nazis miraron el mapa y dijeron, ¿por qué no dejamos a los judíos ahí? Eichmann ensambló un grupo de trabajo para hacer deportaciones masivas desde la Europa nazi hacia la colonia francesa, pero la inviabilidad del plan durante la guerra lo condenó al fracaso. Era una locura total. No había infraestructura y, por supuesto, no tenía sentido. Iban a dejar un montón de gente en esa isla. Bueno, para eso era preferible matarlos. Y alguien tuvo ese pensamiento y eso fue lo que pasó. Este es un genocidio planeado a través de un programa industrializado de asesinato masivo. Es muy perturbador. El siguiente tramo de mi viaje por la historia de Adolf Eichmann me lleva a una casa de campo en el arbolado suburbio berlinés de Wannsee. El paisaje es hermoso, aunque los hechos que ocurrieron acá hace más de 75 años no lo fueron. Esta es una propiedad fantástica. Muchas personas me dicen que se sorprenden por el contraste entre la belleza de este lugar y la horrible historia que contamos en nuestra exhibición. En la actualidad, esta ex casa de la SS es un lugar conmemorativo de los judíos europeos asesinados en el Holocausto. Hans Christian Jasch es el director. Y esta propiedad es muy famosa por una reunión que ocurrió acá en enero de 1942. ¿Puedes decirme de qué se trató esa reunión? Bueno, la idea básica de la conferencia era coordinar a oficiales del gobierno sobre lo que los nazis eufemísticamente llamaban Endlösung der Judenfrage, la solución final de la cuestión judía. Sin dudas, hubo muchas conferencias en el Tercer Reich durante la guerra sobre cómo se llevaría a cabo el genocidio. Pero la que más conocemos porque se descubrieron las notas sobre ella es la conferencia de Wannsee. Para alguien de afuera parecía una reunión de negocios sobre objetivos de venta. Había un mapa, había números y también dónde irían esos números. Por supuesto, lo que esos números y mapas representaban era una matanza industrial. Acá es donde un pequeño grupo de nazis importantes acordaron el exterminio coordinado de judíos europeos. Eichmann
estaba entre ellos. En su juicio, Eichmann admitió haber asistido a la conferencia de Wannsee, pero aseguró que no tuvo injerencia en esa decisión. Hasta llegó a decir que se opuso a la violencia. Ich hatte im Hinblick auf Juden damals nur jene Obliegenheiten zu erfüllen, die mit der Auswanderung zusammenhingen. Und zwar lediglich in fahrplanmäßiger Hinsicht, das heißt transporttechnischer Hinsicht. Aber ich hatte an keine blutige Lösung gedacht und nicht an eine solche gewaltsame Lösung gedacht. De todas las afirmaciones que hizo en la corte, su destino dependía de esta más que de ninguna otra. ¿Y cuál fue el papel de Eichmann en la conferencia? Eichmann era el jefe del despacho de asuntos judíos en la oficina principal que se ocupaba de la seguridad del Reich, y él estaba a cargo del transporte. Todas las deportaciones desde la Europa nazi hacia los campos de concentración y muerte en el este eran supervisadas por Adolf Eichmann. ¿Qué era lo que tenía que le daba un papel tan importante en el genocidio nazi? Eichmann tuvo mucha iniciativa, porque él interpretaba las órdenes de sus superiores de una manera muy flexible, a tal punto que hasta fue reprendido a veces por ser demasiado entusiasta. Eichmann trabajó incansablemente para maximizar la eficiencia de los horarios del tren. Las cámaras de gas en Auschwitz no daban abasto con la cantidad de gente que enviaba. Para 1944, aunque los aliados avanzaban por todos los frentes, Eichmann seguía librando su propia guerra contra los judíos. Cuando empezó la deportación de los judíos húngaros en la primavera de 1944, de hecho, él excedía las órdenes de Himmler y desarrolló su propia ambición y deportó tantos judíos como fue posible. Mientras el Tercer Reich empezaba a derrumbarse, obligó a miles de judíos húngaros a marchar hacia los campos. Cuando Heinrich Himmler ordenó detener las marchas de la muerte, Adolf Eichmann no le obedeció. Eichmann llevó a cabo esto con gran eficacia. Él vio la exterminación como una tarea que cumplir, como un problema logístico. Pero no hay que olvidar que lo vio como un problema que estaba feliz de resolver. Era un ejecutor, era un administrador. Era el hombre que hacía posible el holocausto. O sea que no era solo alguien que trabajaba en una oficina y supervisaba o estaba involucrado en el genocidio. Era algo que a él lo apasionaba mucho. Él veía como su misión tratar de erradicar a la población judía de Europa. Sí, él quería matar tantos judíos como fuera posible. Ese era su objetivo en esencia. Adentro está la evidencia que destruye la defensa de Eichmann. Su propio rastro documental prueba que fue cómplice del genocidio. Es escalofriante ver los documentos porque Eichmann fue el que recopiló estos documentos. Es una lista de la cantidad de judíos en Europa que los nazis identificaron. Sabemos que llegaron a exterminar 6 millones de judíos, pero esta lista contiene 11 millones. Y eso es porque tomaron en cuenta Inglaterra, Irlanda, España, Turquía. Esto muestra el tamaño de lo que estaban planeando. Es muy perturbador. Da mucho asco. Eichmann veía a esta gente no como personas, sino como ganado, al que había que enviar al matadero. La deportación más grande en 1943 tuvo 1.758 judíos en un tren. ¿1.758 en un tren? En mi misión por determinar el lugar de Adolf Eichmann en el escalafón del mal de Hitler, vi la evidencia que prueba que fue cómplice del genocidio. Ahora, quiero saber qué tan profundo era su compromiso para llevarlo a cabo. ¿Dónde estamos? Estamos en la estación de tren de Grunewald, que está en el extremo oeste de Berlín. Estoy con el historiador Joab Sapir en el principal punto de salida para los judíos de Berlín destinados a morir en las cámaras de gas nazis. La mayoría de los judíos deportados desde Berlín fue deportada acá, donde estamos parados. Sí.
En la actualidad, la estación de Grunewald es un lugar de conmemoración del Holocausto, pero en la Segunda Guerra era una de las estaciones más concurridas de Europa, al menos si hablamos de matanzas masivas. ¿Y qué es esto? Son placas que conmemoran cada una de las deportaciones desde Berlín entre el 41 y el 45. La deportación más grande, en 1943, tuvo 1.758 judíos en un tren. ¿1758 en un tren? Por 4 años, los judíos de Berlín eran capturados, llevados a Grunewald y metidos en vagones de tren sellados. No tenían agua ni comida y no había instalaciones sanitarias, solo una cubeta. Muchos murieron en los trenes antes de llegar a los campos de exterminio. Lo más escalofriante al estar parado en una plataforma en Berlín es que veo que no se trataba de un genocidio en el campo de batalla. Eso es algo que había pasado. Sino que se trataba de un genocidio que había sido planeado. Era algo que el Estado había decidido hacer en la manera más práctica posible. Delegaron la matanza a estas fábricas de la muerte. Y por supuesto la pregunta era, ¿cómo facilitamos este transporte? ¿Cómo llevamos a los judíos desde Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos y demás? Y ahí es cuando interviene Eichmann. De eso se encargaba Eichmann, de facilitar el secuestro de familias de sus hogares, de meterlos en trenes, de asegurarse de que todo funcionara bien, los horarios, el personal, los recursos, que los trenes fueran puntuales para salir de Berlín, salir de París, salir de Budapest, en camino a Auschwitz, por ejemplo. En su juicio, Eichmann debió enfrentar cara a cara a varios testigos. Todos testificaron sobre su papel de deportar judíos hacia la muerte. Dass Eichmann war derjenige, der alle Bestimmungen betrifft den Juden getroffen hat, vorgeschlagen hat und auch sogar durchgeführt hat. פתרון סופי. אז הוא קיבל את התפקיד לבצע את זה. A pesar de las declaraciones condenatorias, Eichmann siguió negando su participación directa en el genocidio. Sind an diesen Sachen eine ganze Menge Personen, wenn ich mal so sagen will. Una de las cosas más desconcertantes de Eichmann era su aparente normalidad. Él parecía, al menos a simple vista, una persona común. Eso es aterrador en cierto sentido, porque sugiere que la gente normal podría ser capaz de este tipo de atrocidades. Eichmann abrazó su papel en la solución final con el mayor entusiasmo. Se tomó su trabajo muy en serio. Y eso es lo que lo convierte en una figura tan aterradora. Porque esta era una enorme operación logística. Su departamento era pequeño, solo un puñado de personas. Pero juntos, bajo el mando de Eichmann, lograron llevar a toda esta gente, millones de personas, a la muerte. Ahora que nos acercamos al fin de la guerra, es el comienzo de 1945. Y los números son muy pequeños. Estos son los últimos judíos de Berlín, los que intentaban sobrevivir escondidos. 27 de marzo de 1945. A esa altura de la guerra, el Tercer Reich estaba terminado. Todos los nazis lo sabían, entre ellos Eichmann, pero estaba decidido a terminar el trabajo que había empezado. La última deportación que salió de Berlín, 18 judíos que casi se salvan. Pero, a pesar de todo, fueron capturados por nazis fanáticos y fueron deportados justo antes de que los soviéticos sitiaran Berlín. Es menos de un mes y medio antes del fin de la guerra en Europa. Esto es muy fuerte para mí porque perdían la guerra, eran los últimos meses de la guerra, estaban por perderla, pero ellos seguían deportando judíos a campos de exterminio. Así es, estaban perdiendo la guerra militar, pero para algunos nazis la guerra contra los judíos era más importante. El profundo compromiso de Eichmann a la solución final se hace más evidente que nunca en este andén abandonado. Pero pronto iba a quedar desempleado.
Los alemanes se rindieron en mayo de 1945. Hitler estaba muerto y Alemania en ruinas. Millones de personas desterradas llenaron las carreteras de Europa en un intento desesperado por volver a casa. Ocultos entre ellos había fugitivos nazis disfrazados, entre ellos Adolf Eichmann. Después de la derrota de la Alemania nazi, Eichmann fue capturado brevemente por los Estados Unidos, pero escapó usando una identidad falsa. Para el último capítulo en la historia de Eichmann, estoy con el historiador Tobias Freimüller. Estamos en Spandau ahora. Sí, este es el vecindario de Spandau. Él tiene importante información sobre cómo Eichmann fue llevado a la justicia 15 años después del fin de la guerra. Y se hizo evidente que el hombre no era su tío, sino que era Eichmann, de hecho. Eso me parece increíble. Para el último tramo de mi viaje, me encuentro con el historiador Tobias Freimüller para averiguar cómo fue el arresto de Eichmann y el impacto que tuvo en nuestra comprensión de lo que hicieron los nazis. Y este es el lugar en el que estaba la sinagoga, claro, hasta que la destruyeron en noviembre del 38. Y lo que ves acá son los nombres de los ciudadanos judíos de este vecindario. ¿Estos son los nombres de los que fueron deportados? Sí, exacto. Cuando terminó la guerra, el nombre de Eichmann no estaba en la lista de altos nazis que los aliados intentaban atrapar, ¿verdad? No, no estaba. Los aliados buscaban a los nazis de alto rango que conocían. Su nombre se menciona porque estaba claro desde el principio que él fue responsable de las deportaciones, pero no se lo veía como una de las figuras líderes que fueron llevadas a la corte en el juicio principal de Nuremberg. En Argentina, Eichmann vivió bajo un alias, pero su esposa e hijos siguieron usando su apellido. Él solía pasar sus días en Argentina yendo de un trabajo menor a otro trabajo menor. Trató de armar un criadero de conejos de Angora. No funcionó. También trabajó como mecánico en la fábrica de Mercedes-Benz. Estos no eran grandes trabajos para un hombre que creía que merecía más. Eichmann soportaba su posición modesta en el mundo, jactándose sobre su pasado frente a otros fascistas. También le dio varias entrevistas a otro exoficial de la SS convertido en periodista. Cuando empezó a dar estas entrevistas en los 50, el plan era escribir un libro y publicarlo, donde Eichmann contaría la verdad sobre su historia en el Tercer Reich. Y él lo publicaría con su nombre verdadero. Espera, ¿en los 50 iba a escribir un libro? ¿Iba a hablar sobre lo que hizo y publicarlo? Me resulta extraordinario. Pero supongo que si eres tan fanático y de verdad creías que lo que hacías estaba bien, supongo que algo que suena loco para todos, para él era lógico, había que hacerlo. Sin dudas, quería contar la verdad desde su punto de vista. Pero sería la versión retorcida de la verdad de Eichmann y de nadie más. Y estas memorias nunca se publicaron. ¿Y cómo fue que por fin atraparon a Eichmann? Fue en el 57, cuando Fritz Bauer recibió una carta. Fritz Bauer era el procurador del estado de Hesse y se lo conocía como una de las pocas personas en el Poder Judicial de Alemania Occidental que de verdad peleaba para el procesamiento de los criminales nazis. Así que recibió una carta desde Buenos Aires. Esa carta fue escrita por un judío que había escapado de la Alemania nazi en 1938. Se había enterado de que su hija tenía un nuevo novio. Este nuevo novio resultó ser Klaus Eichmann y estaba claro que el hombre que vivía con Klaus no era su tío, sino que era Eichmann, de hecho. Eso es increíble. Fritz Bauer pasó la pista al Mossad, el servicio secreto israelí. Durante una operación arriesgada en mayo de 1960, agentes secuestraron a Eichmann de un suburbio de Buenos Aires y lo llevaron hasta Israel para juzgarlo. Fue un caso muy especial. El juicio en Jerusalén tuvo una gran repercusión en la prensa mundial. Fue el primer juicio que se concentraba tanto en el Holocausto. El juicio a Eichmann fue visto por millones. Los horrores que los nazis infligieron a los judíos impactaron al mundo. Mein Bruder ist schon in Theresienstadt gestorben und meinen Sohn haben sie geführt nach Auschwitz. Caminamos unas 24 horas sin comida y a los que no podían seguir les disparaban.
Hombres de la SS llegaron una mañana y se llevaron al niño. Más tarde, me enteré de que al niño lo habían arrojado al fuego. Hasta ese momento, no creo que todo el mundo supiera realmente que el Holocausto, al que todavía no se llamaba Holocausto, había sido ese acto genocida. Había sobrevivientes contando sus historias frente a una audiencia global, y por primera vez había relatos sobre el Holocausto y la naturaleza sistémica de la persecución y el genocidio, todo junto en un lugar. Que esté expuesto tan claramente y escuchar los testimonios y ver a Eichmann en esa caja de vidrio causó una gran impresión, sobre todo en la generación más joven, por supuesto, que por primera vez veía la verdadera naturaleza de los crímenes nazis. Creo que en el juicio de Eichmann la gente en verdad empezó a entender la mecánica y el mecanismo del genocidio. Se dieron cuenta de que esto no era algo que pasó al azar en un campo, era algo organizado, diseñado, construido. Se habían programado horarios de trenes y la gente que lo hacía eran hombres como Eichmann. El juicio inspiró a los judíos de todo el mundo para que contaran sus experiencias de persecución y pérdida bajo el régimen nazi. Renovó el llamado a la acción para rastrear y arrestar a criminales de guerra que seguían sueltos. También obligó a los alemanes a enfrentar su pasado. La sociedad alemana tuvo que aprender que su responsabilidad estaba en todas partes. En cada sistema burocrático, en cada familia, en cada soldado que participó en la Guerra del Este y había visto y quizás hecho cosas terribles. Y esto llevó décadas hasta ser aceptado en Alemania. Entonces el juicio Eichmann fue el que abrió este periodo de comprensión y toma de responsabilidad por las atrocidades que Alemania había cometido y no de meterlo bajo la alfombra y decir Hitler y algunos otros fueron los que hicieron todo. Absolutamente. ¿Qué nos dice sobre Eichmann, su conducta en el juicio? Nos dice casi todo lo que sabemos sobre él, en definitiva, porque repetía una y otra vez el argumento de que solo seguía instrucciones, que tuvo que hacer lo que hizo. Eichmann representó un papel ficticio en el juicio. Él se hizo pasar por un hombre pequeño, se hizo pasar por un engranaje en la máquina. Se hizo pasar por el tipo de burócrata que necesita todo gobierno, toda dictadura, para poder funcionar. Pero todos en el tribunal vieron quién era realmente. Sabemos que estaba muy convencido de lo que hizo. Y hasta el final de la guerra siguió intentando hacer las deportaciones, aunque ya estaba claro que habían perdido. Declararon culpable a Eichmann de todos los cargos y lo condenaron a muerte. Fue colgado el 31 de mayo de 1962. Un cobarde hasta el final. Nunca expresó remordimiento por su complicidad en el asesinato de millones durante la Segunda Guerra. Ahora es el momento de decidir dónde encaja este burócrata nazi en el escalafón del mal de Hitler. Eichmann está tan cerca como pueda imaginarse de la maldad pura. Usando nuestro novedoso sistema de naipes, quiero determinar dónde se ubica Eichmann en el escalafón de los aliados de Hitler. ¿Qué tenía su carácter y su capacidad para adquirir un papel tan importante en el Holocausto? ¿Sabes qué tenía? Era bueno en logística, era bueno organizando, y era bueno en ver dónde llevaban esas líneas al resultado más cruel y horrible y no pestañear. Bueno, creo que lo que yo noto sobre Eichmann es lo burocrático que era, lo administrativo que era. O al menos trataba de presentarse así, como una persona normal que solo hacía su trabajo. Y no hay dudas de que así es como se presentó en el juicio en Jerusalén en los 60. Pero hay que recordar que Eichmann era un oficial de la Gestapo y tenía una cantidad enorme de poder para determinar la mecánica del Holocausto. Lo han llamado el arquitecto del Holocausto, pero yo creo que quizás otros personajes merecen ese título. Pero lo que él hizo fue ayudar a manejarlo y lo manejó con mucho entusiasmo. La diligencia burocrática de Eichmann no se limitaba a seguir órdenes. Para él, su trabajo era todo.
y disfrutaba de la administración del terror. Eichmann estuvo ahí desde el comienzo. Estaba ahí y exploraba las opciones sobre si los judíos debían ser deportados a Madagascar y más adelante sobre dónde había que matarlos. Y cuando los nazis pasaron de la persecución al genocidio, él se esforzó para mantener la maquinaria de la muerte funcionando a la perfección. El lugar que me impactó fue la estación de Grunewald en Berlín. Ahí fue donde una gran cantidad de judíos de Berlín fueron deportados al este para ser asesinados. Y Eichmann fue responsable de esas deportaciones. Pero lo más perturbador de ese lugar fue saber que esas deportaciones se produjeron hasta las últimas semanas de la guerra. No fue casualidad. Ellos enviaban recursos allá y al final de la guerra aumentaron el exterminio para asegurarse de que no hubiera testigos. En Argentina, Eichmann se codió con exnazis y simpatizantes y estaba orgulloso de lo que había logrado. Alardeaba sobre la cantidad de judíos que había deportado al exterminio. Tienes toda la razón. Y él, de hecho, dijo una vez, iré a mi tumba riendo, porque maté 6 millones de judíos. Ese no era un hombre que estuviera avergonzado de lo que había hecho. Es muy aterrador el entender el hecho de que creía que lo que hacía estaba bien y que tenía un compromiso con la causa. Es que él no creía que lo que hacía estaba mal y lo hacía de todos modos, como lo haría un psicópata. Él de verdad creía que su conducta estaba justificada. Y eso no hace que su conducta sea menos maligna, pero es realmente aterrador pensar que alguien pueda tener una conducta inmoral y sentirse justificado al hacerlo. Eichmann no veía un dilema moral en tener un papel central en la burocracia del genocidio. Eso lo hace ocupar un lugar entre los discípulos de Hitler más odiados. Quiero llegar a una conclusión sobre dónde creen que está en el escalafón nazi del mal. Guy, empecemos por ti. Bien, voy a ubicarlo cerca del puesto 20, Ok. algo que podrá parecer sorprendente teniendo en cuenta su nombre famoso entre los nazis. Porque, sí, su personalidad es desagradable, su antisemitismo es evidente. Lo que hizo es pura maldad, pero creo que hubo mucha gente que podría haber hecho ese trabajo en el Tercer Reich, y por eso no creo que califique para estar más arriba. Anthony. Creo que todos coincidimos en que Eichmann no era el engranaje sin cara que quería vender. Pero Eichmann está tan cerca como pueda imaginarse de la maldad pura. No hizo esto por fama o por dinero. Lo hizo porque creía que era lo correcto. Su habilidad para eso merece que ocupe un puesto más alto, así que lo pondré en el número 10. Coincido. Creo que es necesario. Creo que el perfil de su personalidad lo demuestra. Creo que su entusiasmo demuestra una maldad pura. Pero creo que esa maldad, ese puesto es reemplazable. Yo lo pongo en el 12. Veo que los tres tienen opiniones diferentes, pero yo no puedo olvidar el hecho de que fue responsable de la muerte de millones. Por eso coincidiré con el puesto de Matt y será el número 12, que es la reina de tréboles. Por su devoción a la logística del Holocausto y su ferviente deseo de deportar a todos los judíos de Hungría hacia la muerte, Adolf Eichmann demuestra que hasta un burócrata puede ser responsable de una maldad infinita.